el problema 1048 también es sencillito, hay que calcular la torca neta que actúa sobre un cuerpo, es un cuerpo con una geometría irregular, pero lo que nos dan como datos es, aparte de, nos dan el dibujo en el cual los ángulos que hay entre los vectores nos los pintan tal como están pintados ahí. Nos dan estos datos, nos dan los valores de las fuerzas, los valores de las distancias y los ángulos estos que son internos. Entonces, acuérdense que hay un truco del almendruco, y es que, bueno, sabemos que la torca neta es la suma de todas las torcas. Entonces, esto sería pues la torca que hacemos en A más la torca que hacemos en B más la torca que se hace en C. Y eso lo que significa es que habrá torcas que hagan querer girar el cuerpo hacia un lado y otras que lo hagan querer girar al otro, pero la suma de todas, algunas se cancelan o no se cancelen, la suma de todo va a ser la torca neta, es cómo se va a mover un cuerpo, cómo va a tender a girar un cuerpo, ¿ok? Esa es la idea detrás de todo esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es que estos ángulos hay que convertirlos al ángulo con el que podemos trabajar. Acuérdense ustedes que la fórmula de la torca es R cruz F, y esto es R por F por el seno del ángulo entre los dos. Cuando está siempre en un plano esto, pues va a poder ser, siguiendo la regla de la mano derecha, una cosa que pueda ser más o menos la dirección K, ¿ok? Entonces, lo primero que me gustaría hacer es calcular los ángulos internos entre los vectores. Entonces, acuérdense, tiene que ser colita con colita. Los vectores son trasladables. Traslado este vector de posición acá a esta distancia, y el ángulo entre los dos vectores es este. Este es el verdadero ángulo que vamos a usar, ¿ok? Entonces sería 180 menos phi A, que son 135, entonces teta A son 45 grados. Teta B no hay problema, porque yo traslado esto para acá y sigue siendo un ángulo recto entre los dos vectores. Y teta C, me dan C como 160 grados, traslado este vector hacia acá, y entonces el ángulo entre los dos vectores es este. Esto es teta C. Y entonces teta C serían 20 grados, ¿verdad? 20 grados. Y con eso es con lo que hay que trabajar, ¿ok? Entonces, la suma de torcas o torca neta sería RA por FA, y la dirección es positiva de las Ks, ¿no? Entonces sería RA por FA por el seno de teta A. Ok, este otro sería, el primero fue R cruz F, positivo, el segundo es R cruz F negativo, porque se mete al pizarrón. Entonces esto es menos R por F por el seno de teta. Y el siguiente es R cruz F positivo. ¿Ok? Entonces es RC por FC por el seno de teta C. ¿Ok? Todo eso en K. Entonces, una de las fuerzas hace que esto tienda a girar en una dirección, las otras fuerzas hacen que tienda a girar en la otra dirección, ¿sí? ¿Y quién gana? Esa es la pregunta. Pues hay que meterle los numeritos. Aquí sabemos que esto va a ser un 1, ¿verdad? Y entonces vamos a poner las unidades, todas son metros por newtons, entonces va a ser newton metro, la unidad de la torca. Vamos a poner puros numerillos, ¿no? O sea, es 8 por 10 por el seno de 45, que es 0.7071, ¿no? 1 entre raíz de 2, para los que sí saben matemáticas. Esto es 16 por
4 o 4 por 16 por 1, y esto es 3 por 19, y ahí sí el seno de 20 no sé cuánto es. Todo esto en K, y si lo hicimos bien, la torca neta es 12 newtons metro en la dirección positiva de las K. Es decir, que la tendencia es precisamente que esto gire en esta dirección. Bien.